3:14 de la Sala Grau, pues las comisiones van a sesionar de forma conjunta, tenemos entendido. Estamos hablando de la Comisión de Justicia con la Comisión de Constitución, que están viendo temas en cuanto a la reforma de justicia y la reforma política también. Nosotros vamos en estos momentos a trasladarnos a la Sala Grau, en donde se están afinando detalles. Está el presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva, de quien hemos podido conocer pues también su opinión al respecto hace unos minutos. Está llegando también de la Comisión de Constitución los integrantes y los invitados especiales el día de hoy, quienes pues van a tratar también este tema, ¿no? Que viene ya desde más temprano en agenda, tratándose de la Comisión de Constitución. Como se sabe, el día de hoy se ha escuchado al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ¿no?, para sustentar diferentes proyectos de ley que tienen que ver con la participación, por ejemplo, de mujeres y hombres en las regiones, la bicameralidad, así como también el tema de la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, la sustentación de los proyectos de ley presentados por congresistas de la República sobre la reforma constitucional que establece la bicameralidad, y también la sustentación de los proyectos de ley presentados por los congresistas de la República sobre la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. En cuanto a lo que tiene que ver con la Comisión de Justicia, que también viene pues conjuntamente con Constitución, coordinando, ¿no?, lo que va a ser pues de aquí en adelante el trabajo para una verdadera reforma de la justicia de nuestro país. Y es que el día de hoy van a presentarse la señora María Elena Portocarrero Zamora, quien se encuentra ya en la Sala Grau y es decana del Colegio de Abogados de Lima. El tema va a ser opinión sobre el proyecto de ley 3164-2018 PLI para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. También se va a presentar Vicente Ceballos, el ministro de Justicia, para sustentar los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo sobre la reforma del sistema de justicia. Adelante. A la doctora María Elena Portocarrero Zamora, decana del Colegio de Abogados de Lima. Justamente la invitación que se le hizo a través de la comisión era para poder escuchar los aportes y sobre todo también la opinión con respecto al proyecto de ley que se refiere a la ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. Es uno de los proyectos de ley que la Comisión de Justicia tendrá que elaborar, sobre todo el dictamen correspondiente, a fin de poder posteriormente ser debatido por todos los integrantes de esta comisión. Doctora María Elena, le damos la bienvenida y más bien también puede hacer el uso de la palabra para que nos pueda dar su opinión respecto a este proyecto de ley que es muy importante para la ciudadanía. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, ahora sí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Señor presidente, señores congresistas, miembros de la Comisión de Justicia. En mi calidad de decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, institución jurídica con mayor tradición en la defensa de los ciudadanos y la democracia en el país, saludo vuestra invitación ante tan importante comisión del Congreso de la República. Los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, anunciados en el mensaje a la Nación en el aniversario patrio, responden a la grave crisis institucional del Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial, derivada de los denominados audios de la vergüenza, y que evidencian actos de corrupción y de tráfico de influencias del Consejo Nacional de la Magistratura y magistrados del Poder Judicial. Ellos requieren de parte de las instituciones tutelares de la democracia y del derecho y dentro del Estado constitucional de derecho una respuesta decidida y contundente. Por lo que en nombre de nuestros agremiados expresamos el rechazo y repudio a los actos de corrupción indicados, porque agravian y afectan la imparcialidad e independencia de los órganos jurisdiccionales
y afectan el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela jurisdiccional efectiva. Señor presidente, rechazamos absolutamente cualquier acción o conducta que desprestigie la labor que realizamos. Tenemos una función social. Trabajamos en la búsqueda de la paz social. Cualquier acción que nuble nuestro dolor, lo rechazamos y pedimos la sanción drástica correspondiente. En este contexto, si bien es cierto, los proyectos de ley para la reforma del sistema de justicia presentados y sometidos al debate en el Congreso constituyen una respuesta a la crisis de la justicia indicada, las mismas que requieren precisarse, mejorarse y analizarse con la mayor objetividad y prudencia a fin de lograr un sistema de justicia imparcial y eficiente, probo, y que en dicho caso objetivo no puede estigmatizarse ni desvirtuar la profesión del abogado. Por ello, el Colegio de Abogados de Lima ha conformado dos comisiones. La primera, de reforma de la Administración de Justicia, y la segunda comisión, las cuales laboran arduamente, está referida a la función del abogado, la cual tiene como objetivo impulsar la ley del abogado. Señor presidente, los 6 proyectos presentados son de máxima importancia. Sin perjuicio de ello, permítame referirme específicamente a aquel dirigido a la profesión de abogados. En relación al proyecto de ley 3164, proyecto de ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía, consideramos que si bien es cierto, el ejercicio ético, honesto, probo, correcto y con valores es una exigencia válida de la sociedad para nosotras y nosotros los abogados. Ello no solo es exigible a los profesionales del derecho, sino que constituye más bien una exigencia ética para todos los profesionales en las diferentes materias y especialidades. Por ello, el comportamiento ético no corresponde solo a los abogados, sino a todos los profesionales, y tiene un sustrato aún más necesario, ¿cuál es? El conducirnos como ciudadanas y ciudadanos con ética y probidad, con asumir y practicar comportamientos con valores en la sociedad. Ello sin duda exige acciones y políticas públicas que en todo proceso educativo se internalice en los estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes de la población que la honestidad, que el comportamiento ético es un mecanismo necesario para desarrollar al Perú. En tal sentido, siendo absolutamente conveniente una respuesta legal que norme el comportamiento ético, ella debe estar orientada a la probidad no solo de los abogados, señor presidente, sino de todos los profesionales. Es decir, una ley de probidad en el ejercicio profesional que involucre a todas las profesiones y sea la concreción de una exigencia moral de la sociedad frente a la corrupción, flagelo que corroe la conciencia y ocasiona un grave perjuicio al Estado. En este punto, la labor del Colegio de Abogados de Lima para la incorporación de los agremiados, tenemos como prerequisito el curso de deontología forense, donde se brinda no solo la capacitación ética y deontológica, sino también se busca establecer el perfil que la sociedad requiere. Y esta es una exigencia no solamente que se brinda desde el Colegio de Abogados de Lima, sino que creemos que es necesaria para toda casa profesional. Señor presidente, por ello, el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, ejerciendo su iniciativa legislativa, presentará el proyecto de ley del abogado, el cual, además de resaltar la importancia del profesional en la búsqueda de justicia de la ciudadanía y el aporte jurídico del abogado en el sector público y privado, considere como una columna vertebral de dicha ley del abogado la responsabilidad, estableciendo nítidamente las funciones, derechos y responsabilidades de los abogados. Se requiere
que bajo el principio de autonomía institucional los colegios profesionales, y en este caso el Colegio de Abogados de Lima, puedan establecer requisitos mínimos para la incorporación del abogado, sin que ello pueda considerarse, como lo es ahora lamentablemente, una barrera burocrática, sino más bien sea el legítimo control de la idoneidad académica y ética de sus agremiados. Debemos enfatizar que nuestra propuesta busca engarzar y concretar una sinergia institucional e interinstitucional con las instituciones del Estado en materia de licenciamiento y acreditación de la calidad educativa, como la SUNEDO y la CINEACE, para lograr una formación académica sólida y el posterior ejercicio profesional con calidad profesional y ética. Estamos convencidos de la profunda y estrecha relación entre el derecho fundamental de la tutela jurisdiccional efectiva, uno de cuyos contenidos más importantes es el acceso a la justicia de las peruanas y peruanos y el ejercicio profesional eficaz y probo de los abogados. Somos miles de abogados con dignidad y probidad e integridad que desarrollamos nuestra profesión. Las acciones que está desarrollando el Colegio de Abogados de Lima frente a la crisis de corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial. Nosotros hemos instalado comisiones. Estas comisiones vienen trabajando arduamente en lo que es el plano legislativo, el plano preventivo, y como acciones de control disciplinario, la Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima, ni bien se tuvo conocimiento de los audios, inició investigaciones y de manera inmediata tuvimos contacto con los colegios de abogados a nivel nacional mediante la Junta Nacional de Colegios de Abogados del Perú. Específicamente el Colegio de Abogados de Lima innovó mediante la medida cautelar de suspensión de la colegiatura para aquellos participantes de los audios involucrados aquel domingo fatídico. Para ello, hemos activado nuevamente el área hemos impulsado el área de dirección de ética. Tenemos también la dirección de ética profesional. Estamos trabajando con los procesos, hemos reabierto algunos procesos y estamos trabajando arduamente con una oficina que se está implementando bajo la dirección de ética profesional, en donde se están llevando a cabo las investigaciones de todos los actos de corrupción en donde lamentablemente se encuentran involucrados los miembros de nuestra orden. Nosotros somos parte de la Junta Nacional de Colegios de Abogados del Perú. Somos 32 colegios profesionales y aproximadamente 150.000 abogados a nivel nacional. Hemos realizado, desde los hechos que se han suscitado, hemos realizado visitas a instituciones en el país. Hemos acudido a la Junta Nacional de Decanos a hablar con autoridades en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía, el Poder Judicial y en el OCMA, a fin de que expongamos cuáles son las realidades de los abogados a nivel nacional. Es por ello que, para finalizar, debo agradecer a ustedes la participación que se nos brinda. Nosotros estamos trabajando arduamente desde los colegios de abogados, dirigidos a la presidencia por el doctor Manuel Castillo, y el próximo mes vamos a tener un pleno en donde nos vamos a reunir las 32 casas gremiales a fin de poder colaborar con el desarrollo de este cambio que se está iniciando, porque, como les decía hace un momento a los colegas, ¿no? La función del abogado es la paz social. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad como gremio y como parte de la sociedad. Es por ello que agradecemos nosotros la convocatoria que se ha tenido para el Colegio de Abogados de Lima. Transmito el saludo de la Junta Nacional de Decanos y les decimos, aquí estamos presentes para participar con ustedes. Muchas gracias. Siendo las 15 horas con 28 minutos, dejo constancia que estamos con quórum correspondiente e iniciamos la primera sesión ordinaria de la comisión.
Continuamos. Si algún congresista tiene el uso de la palabra, por favor. Congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Saludar a la decana del Colegio de Abogados de Lima, señores parlamentarios. Una primera pregunta a la decana, señor presidente, en este importante tema que estamos tocando y que es parte de la reforma del sistema judicial y de la reforma política, que la hemos tocado ya en parte en la Comisión de Constitución esta mañana con el ministro de Justicia, ¿no? Yo decía en esa sesión, señor, que el problema del sistema político y del sistema judicial es la conducta de las personas. Hemos visto el día de ayer un operativo a un presidente de la sala de la Corte Superior de Lima donde se le encuentra con un sobre con dinero con coimas, en plena crisis judicial. O hemos visto aquí en el Parlamento, pues, personas que están denunciadas por delitos, o personas que están sentenciadas y que lamentablemente no cumplen con esa sentencia. Entonces, el asunto es fundamentalmente de la conducta de las personas. Y eso es lo que primero debemos corregir, no tanto reformular la organización del Estado, a criterio mío, sino ver que los mejores lleguen a los poderes del Estado para poder servir a la población. Y eso no se está consiguiendo. Entonces, cuando yo leo el proyecto remitido por el gobierno, veo una posición muy tibia, o a veces que se va por un camino que no corresponde para corregir los males que estamos viviendo. No arriban, señor presidente, en la conducta, no toman la conducta, no pretenden corregir la conducta de quienes están llegando al poder, sino creo que se van más a la situación de el armazón del Estado y cómo quiere un armazón con 2 cámaras, un Congreso con 1 cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto se repite en este proyecto respecto a los abogados. Yo soy abogado de profesión, señor, colegiado en el Colegio de Abogados de Puno. Y el título del proyecto, señor, y esto es la primera pregunta que le quiero formular a la decana que nos acompaña el día de hoy, dice: proyecto de ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. Incentivar, es decir, sugerir, no sé, aumentar la inquietud para que el abogado sea más probo. Oiga, yo puedo incentivar para que mi hijo corra todas las mañanas, ¿no? Para que haga ejercicio, o para que pueda hacer dieta, no sé, pues se puede incentivar esas cosas, pero en el ejercicio de abogado se tiene que exigir, no incentivar una probidad, exigir y cautelar la probidad del abogado para que pueda colaborar a hacer justicia en el Perú. Pero el proyecto dice incentivar, es decir, como una forma de llevar adelante, de convencer a los abogados para que sean probos. Entonces, señor presidente, no sé si la decana del Colegio de Abogados esté de acuerdo con esto de solamente incentivar o exigir, ser riguroso en la probidad de los abogados. Pregunta 1, señor, yo creo que se debe exigir. Segundo, señor, en el artículo 4 de este proyecto que remite el Ejecutivo respecto al ejercicio de la profesión de abogado, aparece un asunto que dice derecho de denunciar la inconducta del abogado. Cuando alguien ve que un abogado no está conduciéndose bien, tiene que denunciar. Y dice el proyecto del Ejecutivo del Gobierno que en la vía administrativa puede denunciar la inconducta de un abogado al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, es decir, al INDECOPI. Esto me parece pues una locura, porque lo que se está haciendo aquí entre un abogado y un cliente, y lo que hace el abogado en el Poder Judicial cuando va a defender a alguien o a la Fiscalía, no es una relación de consumo, es, señor presidente, un servicio que se presta en estos delicados servicios de justicia. Y aquí están convirtiendo, para el gobierno cree que el abogado hace una relación de consumo cuando va a defender algo en el Poder Judicial. Y eso me parece una barbaridad, pues, señor presidente. Yo no sé qué pensará la decana del Colegio de Abogados de Lima, que es esta la segunda pregunta. ¿Es posible que se denuncie al INDECOPI un abogado que está
coimeando o que está realizando fechoría y media en el Poder Judicial o en alguna otra oficina, a mí me parece que no. Por eso digo, señor, que los proyectos que nos están remitiendo en general suenan bonito, ¿no? Quieren convencer de que se está haciendo algo por la justicia en el Perú, pero cuando ya aterrizamos en el proyecto, aparecen unas propuestas que no se condicen con la realidad. Más adelante, señor, y con esto termino, se dice, señor, que un requisito para poder ejercer la profesión de abogado es estar habilitado. ¿Y qué cosa es estar habilitado? Estar al día en las cuotas. Y lo que debíamos exigir más bien es que no solamente estén al día en las cuotas de pago con su gremio, sino cumplir pues con una serie de requisitos más que tiene que cumplir el abogado. Por ejemplo, señor, los jueces sancionan, señor presidente, a los abogados que incurren en ejercicio temerario en los procesos judiciales. Es decir, presentan recursos de apelación, dilatan los procesos, hacen articulaciones y el juez, si ve eso, lo sanciona. Y eso debía comunicarse inmediatamente a los colegios de abogados, señor, para que puedan ver si se suspende la colegiatura de ese abogado. Pero no vemos una iniciativa de esa naturaleza. Solamente dice, para ejercer la abogacía se necesita estar habilitado, es decir, el factor económico y las cuotas, nada más. Y se acabó. Congresista Mulder, me pido interrupción. Adelante, congresista Mulder. Presidente, sin estar en desacuerdo con lo que acaba de señalar el congresista Lescano, pero hay que tomar en cuenta que si hay abogados que tienen la posibilidad de presentar recursos obstruccionistas, maniobras de todo índole, es porque la ley se los permite. Lo que deberíamos hacer nosotros es desburocratizar el proceso penal y el proceso civil, a efectos de que cada resolución no pueda ser contrastada con sendos recursos de toda índole, que son los que enmarañan un poco, enredan un poco todos los procedimientos. Eso también tendría que estar cotejado con lo que se está solicitando. Entonces, para finalizar, señor, no sé, queremos respecto a este proyecto, en los puntos que acabo de mencionar, la opinión de la decana del Colegio de Abogados de Lima para ver si esto es suficiente para conseguir que el abogado actúe adecuadamente, limpiamente, éticamente en esto que es importante para el país, que es el sistema de justicia, porque en la justicia son todos los ciudadanos, señor, que hasta por un cobro de alimentos se acercan a un juzgado. De tal manera que su opinión de la decana es importante el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, congresista Johnny Lescano. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Saludando la presencia de la doctora María Elena Portocarrero y felicitándola por la iniciativa, pero definitivamente una de las mayores preocupaciones es el tema de las inconductas. Y también coincido con el doctor Lescano, que definitivamente no es la relación entre el abogado y la defensa o el abogado o un medio corporativo, no es simplemente una vinculación de negocios o una vinculación de cliente y abogado. Creo que va más allá por un tema de justicia, por un tema de dignidad de las personas y sobre todo por un tema que está en controversia. Y por eso, bueno, por un lado, cómo trabajar el tema deontológico, el tema de ética, pero además garantizando, por ejemplo, que los abogados también sean honestos con sus propios clientes, porque le dicen, mira, vamos a ir por este camino y si no funciona, vamos por este otro camino y si no, 1001 recurso para detener el proceso y alargarlo más de lo adecuado. O sea, este tema también tendría que ser incluido en el debate de los 32 colegios de abogados y sobre todo, bueno, ayudar a que se juegue limpio en un proceso, ¿no? En Estados Unidos, cuando hay una persona que está litigando y sabe que no tiene la razón, el abogado le ayuda porque sabe que también está en juego su prestigio no solamente profesional, sino también que una inconducta de este tipo le puede costar su presencia en el
propio colegio o en el seno del colegio de abogados. O sea, cuidan mucho y le dicen las condiciones en las que está y se somete, creo que, a un juego limpio en temas de justicia. Por eso creo que es importante la presencia del colegio de abogados, pero sobre todo para ayudar a que esta reforma no sea un maquillaje, ¿no?, sino una reforma real, sobre todo hablando del tema de justicia. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial a la señora decana del Colegio de Abogados de Lima y a todos y cada uno de los señores congresistas aquí presentes. Señor presidente, inicialmente debemos reconocer que el país cuenta con miles de abogados y que en realidad se incumple la ley y que muchas veces se desconoce el derecho y sobre todo la ética profesional, que es vital en una profesión. En nuestro país no cuenta o cuenta en la actualidad con un registro que no es tan fiable del número de abogados que están colegiados. En Lima se encuentran 55.000 abogados, que sumados a los habilitados en las provincias, que son 45.000 en 29 colegios de abogados a nivel nacional, estamos hablando de 100.000 en total. Hay que reconocer también, señor presidente, que en la mayoría de los registros de los colegios de abogados estos no están depurados y que aún figuran fallecidos. Y que también ha dejado el país quienes sencillamente ya no ejercen la profesión. Sin embargo, esta cifra no pasa del 20%. En otras palabras, en el Perú existirían cerca de 80.000 abogados. A eso habría que añadirle los futuros abogados que están en estos instantes estudiando en la diversidad de universidades que existen. Estamos hablando de 40 facultades de Derecho, incluidas las filiales, que en su conjunto tienen una población que de lejos supera los 100.000 estudiantes. Es decir, en cifras conservadoras, en unos años el Perú habrá de tener 180.000 abogados en el país. He aquí el centro del problema. Con semejante población y el absoluto descontrol que existe, es imposible que se esté brindando una formación de calidad a los futuros abogados. El resultado es más previsible. La masificación con dudosa formación de la abogacía conspira contra el buen funcionamiento de uno de los servicios públicos más importantes de la justicia. En consecuencia, tenemos nosotros que la mayoría de estas facultades han hecho de la enseñanza una suerte de negocio del engaño. Lo que ya lo dijo Indecopi hace algunos días, el famoso fraude educativo. En ese orden de ideas considero, presidente, que la mejor garantía de protección, buen funcionamiento del sistema de justicia y en gran parte todo el ordenamiento jurídico del país es una reforma y control de la educación legal. Ahí nace el tema. Esto es de la formación de futuros abogados. No es posible seguir tolerando el actual estado de cosas en la mayoría de las facultades de Derecho, como tampoco es posible la ausencia de control de la abogacía por parte de los colegios de abogados regionales. Es interesante, presidente, observar la propuesta del Ejecutivo, pero también hay que ser sinceros. Es más trámite, es más burocracia, ya lo dijo el señor congresista Mauricio Mulder. Obviamente, más burocracia, más controles. ¿Y qué es lo que necesitamos? Proceder a realizar algunos destraves dentro del propio Código Penal, Código Procesal, para hacerlos mucho más ágiles. En consecuencia, señor presidente, me permito decir algunas propuestas que considero importantes.
El examen de suficiencia profesional como control de acceso a la profesión, muchos países de América Latina lo han implementado, no solo para mejorar la calidad del servicio de los abogados, sino también para evitar la proliferación de la profesión con formación dudosa. La reacreditación periódica cada 5 años, que obliga al abogado a mantenerse en actividad y en constante formación, siendo indispensable que los colegios de abogados no solo presenten el servicio de capacitación, sino también lo exijan. Sabemos nosotros, esta reacreditación periódica cada 5 años, debe haber la inhabilitación automática frente a la sanción penal del Colegio de Abogados con retiro de la colegiatura, como es el caso del señor Orellana. Ahí lo hemos visto. Sale una sentencia, pero sigue trabajando, vivito y coleando. Y lo peor de todo, que solicita al Poder Judicial colocar un estudio al interior de un establecimiento penal donde él purga una pena. La verdad que es de Ripley, y estas cosas solamente pueden suceder en los países donde no existe control. El fortalecimiento del control deontológico, los tribunales de ética, considero importantes, que debe fortalecerse las sanciones de los colegios de abogados e interconectarse con el Poder Judicial, Ministerio Público, así éstas puedan ser efectivas. Otro tema importante es habilitar las sanciones de Indecopi. Tenemos un Indecopi que todavía no se muestra tal y conforme se requiere, es decir, la defensa de la ciudadanía. Y el estar detrás de todas estas organizaciones, como por ejemplo el patrocinio ilegal o fraude en el patrocinio de los litigantes. Esas son dos cosas que son sumamente importantes y que se requiere implementar. El objetivo de estas medidas, de todas las que he mencionado, señor presidente, es desterrar la improvisación, el ejercicio temerario de la profesión, porque no habrá cambio en la justicia si no cambiamos la abogacía. Repito, no habrá cambio en la justicia si no cambiamos la abogacía. Muchas gracias, presidente.